Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Marcos, uno de los 4 evangelistas, y felicidades a todos los Marcos, sobre todo a los de Club Libertad Digital. Llegan las lluvias, pero bueno, básicamente en el norte. Seguimos en la tónica de estos días, lluvias, a lo mejor algo de nieve en las zonas altas, pero el resto de España, en general, cielos rasos, aunque a lo largo del día empezarán a aparecer ya nubes de cierta consistencia. En Madrid nos quedamos en 19 grados, la máxima nacional parecida a la de ayer, Sevilla, Córdoba y Huelva 27, y la mínima, pues la clásica, Soria y Teruel, un poquito más alta, 1 grado. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a tratar de explicarles el movimiento de esta maldición que nos ha caído a la nación española, los españoles, una minoría porque lo votan, una mayoría que vota a la derecha por imbécil, porque es incapaz de entender la característica básica de este sujeto, que en su manual de desvergüenza, que no de resistencia, pues ha dejado pruebas claras de su condición. ¿Qué significa? La cartita esa mal escrita, redactada con los pies. Claro, es que cuando no le redactan las tesis, el pobre tampoco sabe escribir. En primer lugar, es una maniobra típica de los dictadores comunistas. Esto es calcado a lo que hizo Fidel Castro en 1959 para cargarse el poder legítimo, todavía legítimo, de la República de Cuba. Cuando acaba, en teoría, la guerrilla de Fidel Castro, una pandilla de asesinos dirigidos por el Che Guevara, que entró en La Habana, ciudad que no había pisado jamás y que se puso a fusilar a cubanos. El buitre Fénix, le dedico yo un capítulo entero a ese despreciable sujeto en memoria del comunismo. Bueno, pues lo que se reservó el título de jefe de las Fuerzas Armadas, como si una guerrilla fuera un ejército, pero bueno. Y el presidente legítimo se llamaba Urrutia. Y este Urrutia, cuando vio las cosas que empezó a darse, a atribuirse cargos, el jefe de la agricultura, y entonces se dedica a repartir, aparentemente a repartir tierras, en realidad lo que hizo fue expropiar tierras y quedárselas el Estado, el modo de los coljoses soviéticos. Y cuando Urrutia, el presidente legítimo, repito, estamos hablando del mismo año en que llega al poder, se queja de que el comunismo lo está tomando todo, de que eso no fue lo que se les dijo a los cubanos, que representaba a la guerrilla, que era volver a la institucionalidad, acabar con las dictaduras, etc. Entonces él va y dimite, pero se queda, o sea, como Xavi Hernández en el Barça, dimite pero se queda allí, en el vestuario oculto, y manda a toda su gentuza, a las huestes, armadas o sin armar, a cercar la casa del presidente Urrutia, hasta que dimite. ¿Ante quién? Ante el nuevo amo de la situación, que es Fidel Castro. Y entonces ya retira su carta de dimisión. Está calcado. Lo que pasa es que, claro, tenemos una clase política que no es que no sepa leer ni escribir, es que no sabe ni mirar en la Wikipedia, la tontipedia más bien. Está ahí, eso está publicado, claro, elogiosamente, pero está publicado. Esto se ha hecho toda la vida. Me voy para quedarme. Ojo que me voy. Anda que no hay boleros, porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Cantaba María Dolores Pradera. ¿Qué te vas a ir, hombre? ¿A dónde vas a ir? Esto es una carta de presión para los jueces, para la oposición y para poner la democracia española contra la pared. Es la carta de un tirano vacilante, no porque vacile en ser tirano, sino porque su poder se asienta sobre el fango. ¿Máquina del fango? Máquina del fango, la única que no se ha enterado es Lucía Méndez y Rocío Monasterio, que ayer comparó a Sánchez con Ayuso. A lo que ha llegado Vox y la aristocracia cubana, comunista. Válgame Dios. Bueno,
Pero ¿en qué consiste realmente la carta? La carta consiste en un acto de irresponsabilidad. Dice, me voy a pensar 4 días si sigo de presidente. Vamos a ver, en España ha dimitido en democracia un presidente, Adolfo Suárez. Salió en televisión y dijo, dimito porque no quiero que la democracia sea un paréntesis en la vida de los españoles. Y tenía razón, porque sabía que venía un golpe de Estado. El idiota de Tejero no sabía que el golpe contra Suárez no tenía ya ningún sentido. Pero como tenían ganas de mandar, siguió adelante el golpe. Un golpe ya confuso porque había 3 tramas. Total, que al final el golpe le salió muy mal. Pero con la dimisión de Suárez, que era lo único que querían, ya estaba. Ya estaba. ¿Y qué hizo Suárez? Dijo, voy a tomarme una semana de reflexión, voy a pensar a ver si me compensa, mi mujer no está bien de salud, etcétera. Cosa que era verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que a lo mejor Sánchez sabe cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, lo que tiene el juez. Pero no hace falta ir a ningún juez. Ya digo que salvo los periodistas ensobrados, como dicen en Argentina, es decir, por el sobre, para el gran sobre en el periodismo español son las tertulias. No quieren ver, es que hay una cosa evidentísima. La señora del presidente del gobierno tiene un tío llamado Barrabés, que es de Benasque, provincia de Huesca, que tiene una tienda que vende cosas. Entonces a este tío se presenta a un concurso y la señora del presidente manda una carta que publicó El Confidencial, en la que de su puño y letra afirma que apoya a esa firma Barrabés, que casualmente es el que dirige su cátedra de verdad, porque la pobre no tiene ni título universitario. Dinero sí, porque su padre sabiniano era dueño de 17 saunas y puticlubs en toda España. Proxeneta se escribe con X, lo aclaro porque hay quien no sabe ni referirse al gran sabiniano. Pero esa es la prueba del delito. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuando llega el concurso, todas las ofertas son mejores que la del Barrabás este de Huesca, y resulta que la carta, en la valoración subjetiva del tribunal, pues pesa más que todos los demás argumentos. ¿Y qué argumento tiene la señora del presidente, de la que dice que está enamorado? Este está enamorado de sí mismo. Si le queda algo, pues será para sus hijas, su familia, y sobre todo que a mí no me toque mi familia. Pero por él, no por la familia. ¿Cuál es el argumento fundamental? Que es el que dirige su cátedra, el que le llena de contenidos como la fábrica de la trola. Su cátedra, que es una forma de tomar el pelo y de donde saca dinero para engatusar a los imbéciles. ¿Y cuál es lo siguiente? ¿Cuál es el otro argumento? Que está en la denuncia, que ha tomado en consideración el juez. Lo escandaloso sería no tomarla en consideración. Porque esto está publicado, está documentado. Lo siguiente es ser Europa, estamos hartos de contarlo. Pero a este le da igual. A este dar 1.000 millones de euros al amigo de su señora, que es el que le financia todos esos tingladitos de apariencia, de hacer como qué. Pero ¿qué vas a hacer? El que financia desde el Africa Center, los viajes a San Petersburgo, con el intermediario Aldama, que es también el intermediario de Delphi, es decir, el AMPA, porque eso es puro AMPA, las dos organizaciones delictivas que se cruzan y que hemos visto aparecer en el caso de las mascarillas, es que pasan por la Moncloa. Todos, ¿quién da esos 1.000 millones? Al amigo de su señora, Sánchez. Entonces, pues a lo mejor resulta que hay, aparte de lo que ya conocemos, que es suficiente para echar a cualquier gobierno europeo, ella opera en clave cubana, venezolana. Y ha dicho que el modelo es Fidel Castro en el 59. Lo habrá dictado desde el más allá Miguel Barroso. O Contreras, que a lo mejor sabe algo de eso. El modelo es típico de un dictador cubano. Es un plebiscito sentimental para los suyos. Este tío perdió las elecciones, está en el poder dependiendo de la ETA y del golpismo catalán, y ayer Puigdemont lo humilló diciendo que en su manual de resistencia que no se aprecia esta cosa de me voy, que lo voy a pensar. ¿Este que se va a ir? Este si se va es porque lo echamos.
Mejor dicho, porque lo echan los más que presuntos delitos de su pandilla. Su pandilla es, aparte de su señora, su mano derecha en el gobierno y en el partido, Ábalos, el Coldo, Illa, la ministra de Defensa, que también estaba allí. Últimamente, no sé si se ha hecho algo en la cara o qué, pero aparece como desleída en televisión. Lo mismo con inteligencia artificial, se borra. Es la peor, Margarita Robles, porque los dos son imbéciles, pero ella no tiene disculpa. Pero vamos, el que firma el dinero para sus amigachos, el que asegura que mientras morían 130.000 españoles, esta banda se forraba, es Pedro Sánchez Pérez Castejón. El que hace rico a su hermano es Pedro Sánchez Pérez Castejón. El que hace que Begoña tenga importancia hasta el punto de conseguir concursos públicos, al Barrabás este de Huesca, Leo Barrabés, 7 millones de euros por su cara bonita, por la cara bonita de Begoña, si la consideramos así, que está muy arreglada. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay? Es un pulso contra España. Contra los jueces, contra los medios y contra la oposición. Es decir, ojo que me voy porque vosotros no sois capaces. No, no te echan la opinión de unos pocos medios digitales, además. No, a ti te echan los hechos. Y no te vas porque no tienes vergüenza para asumir tus hechos. Que se vaya. Va a renunciar al fuero para encontrarse en el Supremo con Marchena. Vamos, hombre, ¿de qué? Salvo que efectivamente el juez tenga más pruebas, más grabaciones. Que desde luego, dada la catadura de este gobierno, que es un gobierno ampón, y con este ministro del Interior, cuanto antes las filtre mejor, no sea que desaparezcan. Pero es una tomadura de pelo, es un pulso a la opinión pública, es un desafío a la democracia y es una prueba más de que le importa tres pitos España y hasta su crédito. ¿Qué le ha salido mal? Lo de siempre, porque es analfabeto. Todos los medios internacionales, sin excepción, todos, hasta los de izquierda, publican que Sánchez a punto de dimitir por el caso de corrupción de su mujer. Que no es de su mujer, que es suyo. Pero bueno, todo el mundo entiende que el caso de la mujer es el suyo. Todos los periódicos, en el idioma que quieran, vayan ahora a cualquiera, el que les dé la gana. El titular es idéntico. Sánchez a punto de dimitir, Sánchez valora dimitir, caerá Sánchez a punto de caer por el caso de corrupción de su mujer. Eso ya no lo levanta, pero vamos, eso no levanta ni Xavi Hernández si fuera buen entrenado. Otro que se iba a ir y por supuesto para quedarse. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues estamos en toda la turbamulta, en el rollo, en la confusión, en el caos que siempre esté sujeto sin escrúpulos. No te irás, ¿qué te vas a ir? ¿Tú qué te vas a ir? Si te vas es que te echamos, mejor dicho, te echan tus hechos. Tu alma que no tienes, tu corazón que no tienes, tu moral de la que careces. Pero hombre, pero si has hecho tuyos los votos de la ETA. El mismo día, ayer, por la mañana, hacía suyos los votos de la ETA. 9 de cada 10 votos, 3 son etarras. Ah, también son tuyos. Bueno, este es Sánchez. A lo mejor le pasa a Bolaños, oye, que me han dicho que el juez tiene esto. Y entonces, a lo mejor, digo que se va para hacerse la víctima y me largo a la República Dominicana donde no me alcance la Interpol. Pero lo dudo. El estilo de este matón es quedarse pegando bofetadas hasta caer. ¿Que caerá? Ojalá. ¿Cree alguien que con esto se acaba el golpe? No, señor. Vean el libro para volverse a cabo. Yo no he sido, lo de conste. ¿Qué pasaría entonces? Pues una nueva investidura y Zapatero ocuparía su lugar. Y el proceso golpista seguiría. ¿Qué creen? ¿Que la ETA y el golpismo van a dejar caer esta oportunidad? No, hombre, no. ¿De qué?
lo tengo dicho hace semanas, porque era evidente toda la campaña. El sucesor de Sánchez es Zapatero, que es el que empezó este golpe de Estado. Vamos con los datos concretos. Rosana, buenos días. Buenos días, Federico. Comienza la primera jornada de reflexión para el presidente del Gobierno, que ayer, a última hora de la tarde, de manera sorprendente, a través de una carta dirigida a la ciudadanía y sin consultar previamente con el jefe del Estado, comunicó que ponía en pausa el reloj presidencial hasta el próximo lunes para reflexionar y decidir si dimite o no. El motivo de esta decisión, la estrategia de acoso y derribo que, según él, varias cabeceras digitales que vincula con la derecha y la ultraderecha han emprendido contra su mujer Begoña Gómez y él mismo. En la carta, de algo más de 3 folios, Sánchez ataca al sindicato Manos Limpias por abrir diligencias previas a su mujer, de la que dice estar profundamente enamorado. Añade que la atacan no porque haya hecho algo ilegal, sino por ser su esposa, y concluye que los ataques son productos de la máquina del fango, en referencia a Humberto Eco, que han puesto en marcha, según él, Feijóo y Abascal, porque no toleran la realidad de España. Concluye Pedro Sánchez planteándose la siguiente pregunta: ¿merece la pena todo esto? El presidente del Gobierno asegura que los ataques que sufre no tienen precedentes y que necesita parar y reflexionar. Tras la publicación de la misiva, varios ministros y representantes del Partido Socialista expresaron su apoyo al presidente en redes sociales. Todas tienen en común los ataques a la derecha y la apelación a los sentimientos y la esfera más personal. Horas antes, en la sesión de control, Sánchez evitaba entrar en el caso Begoña. Sí lo hacían para atacar a los medios varios de los miembros de su gabinete. Escuchamos a Sánchez, Bolaños, Álvarez y Montero. Insisto en lo que he dicho, en un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia, en su caso, en la separación de poderes. De que se incoen diligencias a la Pedro Sánchez. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo lo han recibido? Una denuncia falsa más. Entiendo que ese medio de comunicación conoce asuntos judiciales mucho antes que los interesados. Todo es sorprendente. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno. ¿Cómo que una denuncia falsa? ¿Cómo que una denuncia falsa? Falsarios sois vosotros. Lo que publica el Confidencial, bueno, si el Confidencial es ultraderechista, hoy monta un pollo en lo de televisión, que cómo se atreven a emitir esta tarde un programa sobre mí. Esto es el Confidencial. Pues si escribía Zarzalejos, el malo. O sea, el Confidencial saca cosas buenas, malas, regulares, ahí cabe de todo. Línea, ninguna. Y conozco a su jefe, a José Antonio Sánchez, Totoyo, y nos llevamos bien desde qué sé yo. No desde el milenio pasado, desde que éramos críos, en Diario 16. Pero todos los medios, no, hombre, no, hay una cosa muy concreta. Es falso que Barrabés se llevara un concurso de 7 millones de euros. Es falso que Barrabés dirija, de hecho, el tinglado ese en la Universidad de Begoña Gómez. Es falso que Begoña Gómez mandara una carta al tribunal firmada por ella, firmada de su puño y letra, no una carta de tal, no, firmada por ella, que publica el Confidencial. Es falso que Barrabés tenía el peor de los pliegos de ese concurso, el peor. Es falso que la valoración subjetiva de la recomendación es lo que le dio el acceso a esos millones. Eso es todo absolutamente cierto. Solamente un juez prevaricador no admitiría esa denuncia. Es falso que Begoña tenía tratos con Air Europa. Es falso que Javier Hidalgo le financiaba todos los tinglados del Africa Center, de esos viajes por el mundo, ahora en Londres, ahora en San Petersburgo, con Aldama, el empleado de Javier Hidalgo e intermediario con Delcy Rodríguez. ¿Es falso eso? ¿Es falso que Sánchez firmó el rescate del amigo de su señora, de Javier Hidalgo, de su empresa quebrada, como tantas, por 1.000 millones de euros? Dicen 600. No se olviden de Viajes Halcón. Son 650 y muchos, pero eso es en Europa. Pero además está Boris, que es el nombre que le pusieron a Viajes Halcón, que es también de Europa. 1.000 millones. ¿Eso es falso? Repito, es falso que Air Europa sea Javier Hidalgo.
su gran amigo, Noches de San Petersburgo, allí con Aldama y Begoña, 12 de la noche, hotel, lean The Objective, que debe ser otro de esos medios ultraderechistas. Todos somos ultraderechistas, excepto la extrema derecha del PNV y de Convergencia, que la apoyan. Esos no son ultraderechistas, son fuerzas de progreso. Racistas, xenófobos, basura, pero esos son estupendos. Todo lo que apoya a Sánchez es bueno. Todo lo que le lleva a la contraria es intolerable. Es un puñetero dictador. Lo que no sabemos es si va a conseguir su dictadura. Esto es simplemente una pieza más. Pero máquina del fango la que él mismo en persona puso en marcha contra Ayuso. En los últimos 4 años, Sánchez en persona, a través de sus sicarios, Sicofante, Bolaños, ha atacado al padre muerto, a la madre, al exmarido, al hermano y ahora al novio cuando no era novio de Ayuso, a lo que se sumó ayer Rocío Monasterio con ese estilo cristiano que le caracteriza. Dice, si su estilo, ya saben, ¿no? Rocío Monasterio, doña perfecta, si Sánchez o Ayuso tiene algo que decir, que vayan a los tribunales. Ah, ¿no se ha enterado Santa Rocío de que ya ha ido a los tribunales el novio de Ayuso? Yo creí que leía los periódicos. A lo mejor es que solo lee El Becerro de Oro, digo, el toro este de Ariza. Esta es la... Pero los hechos son absolutamente inapelables. Están de corrupción hasta aquí. Y entonces, ¿qué hace él? Echarle un pulso a la justicia, a la opinión pública y a la media España que no se atreva a llevarle la contraria. Esta es la realidad. Por supuesto que no quiere irse de ninguna de las maneras. Y entonces, ¿ahora qué pasaría técnicamente? Ya les digo que esto es una operación típica para atornillarse al sillón que viene desde Fidel Castro. Pero caso de que haya más cosas y sepa Sánchez, a través de sus psicofantes, sicarios, etcétera, que realmente están en manos del juez o que están a buen recaudo, entonces es posible, no, nada es imposible, incluso que llueva, que mejoren las plantas y hasta, no sé qué. Lo que no vamos a hacer de Sánchez es una persona decente y responsable. Esto de 4 días para meditar, pero si no has meditado en tu vida, te dolería tanto la cabeza que te llevarían a urgencias. ¿Qué pasaría? Bueno, hay una mecánica al respecto. Sí, y otro lunes más, Federico, como sucediese después de las elecciones autonómicas y municipales en la convocatoria de las elecciones generales, lo recordaremos. Sí, el próximo lunes, el día 29, sabremos si Pedro Sánchez continúa como presidente del Gobierno o dimite. Si renuncia al cargo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se haría cargo en funciones del Gobierno. Empezaría entonces un proceso de investidura igual al desarrollado tras las elecciones y este proceso podría presentarse un diputado o una persona afín que no lo fuese. Y en este caso se centran las miradas en Zapatero, como comentabas anteriormente. Hay que recordar que si la opción fuese una nueva convocatoria electoral, solo podría realizarse a partir del próximo 28 de mayo. Si fuese así, el primer domingo disponible para celebrar elecciones sería el 21 de julio. Desde la oposición no se ponen en esta situación porque dan por hecho que Pedro Sánchez vive en una escenificación continua. Alberto Núñez Feijóo afea al presidente que calumnie y difame a periodistas y líderes de la oposición y apunta a la posibilidad de que todo esto responda a una estrategia para movilizar a su electorado. Santiago Abascal cree que Sánchez también puede retirarse para preparar su defensa legal y recuerda que su investidura supone el mayor acto de corrupción de la democracia. Le escuchamos en Onda Cero junto al presidente de Asturias, Adrián Barbón, y Pablo Iglesias en la SER. Pues calumniando y difamando a las personas que salimos en la carta, por cierto, ustedes también, a los medios de comunicación, diciendo cosas impropias a un primer ministro, ¿no? Una dejación de funciones, por una parte, dice que no tiene agenda hasta que considere oportuno, parece ser que el próximo lunes, y intentando, pues, victimizarse, polarizar aún más la política española, y supongo yo que movilizando a su electorado y a su partido de cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Al presidente quizá le pese no haber
hecho nada para frenar el lawfare que nos afectó a nosotros. Y recordaba esa conversación de Ferreras, Villarejo y Casals con uno de los jefes de la policía antiterrorista, diciendo que tenían una noticia falsa entre manos de una cuenta mía en Granadinas y que, aunque era muy burdo, Ferreras iba a ir con ellos. Yo creo que el presidente del gobierno entonces debería haber dicho algo. Todo el mundo pues está en auténtico shock. Y al mismo tiempo del shock, que es lógico que estemos así, bueno, yo lo que noto es que hay una indignación creciente de la militancia para trasladar que hay que poner un pie en pared y decir que no todo vale en política. Girauta, usted una girauta, con el pie en pared. Barbón. Yo a Barbón no sé, tengo mucho aprecio. Un hombre que huyó de la cercanía de Adriana Lastra y cambió de acera y pasó de Oviedo a Gijón, merece mi respeto. Eso sí, Asturias es la región que gracias al socialismo se ha empobrecido más en los últimos 40 años. Prácticamente todas las regiones españolas han prosperado, algunas extraordinariamente. Asturias no. Socialismo. Bueno, pero hay una cuestión que les recordaba antes. Él, que porque habla pichinglis, como su señora, le parece que eso le da algún lustre intelectual y tal. Pues hombre, en Estados Unidos lo hablan todos desde que nacen y... En fin, hay una fábula célebre que estudiábamos de niños cuando en España se aprendía a leer y escribir desde el principio, se hacían dictados. Admiróse un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Sí, por dar clases de inglés ni eres más listo ni tal. Pero esto no lo levantas ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni en italiano. Financial Times. Sánchez suspende sus deberes públicos tras la investigación de su mujer por corrupción. BBC. Necesito parar y reflexionar. Sánchez anuncia que se plantea dimitir tras iniciarse una investigación a su esposa. The Guardian. El primer ministro español considera dimitir y culpa al acoso político mientras su esposa se enfrenta a una investigación. Le Monde. El presidente del gobierno español, Sánchez, dice que está considerando dimitir tras la apertura de una investigación por corrupción contra su esposa. Le Figaro. España, su esposa es objeto de una investigación. El presidente del gobierno, Sánchez, dice que estudia dimitir. Die Welt. El jefe del gobierno español se plantea dimitir tras presentar una denuncia contra su esposa. Il Corriere della Sera. Begoña Gómez está bajo investigación por corrupción. Sánchez, estoy pensando en irme. Begoña Gómez también está acusada de tráfico de influencias. Y New York Times. El líder español dice que está considerando dimitir mientras su esposa enfrenta una investigación. Y porque no saben lo que se está investigando, claro. Por supuesto, a España no les importa nada. España ha dejado de existir internacionalmente con piernas. Somos una republiqueta latinoamericana en ciernes, con Sánchez. Irse, si no tiene más remedio. Irse, en fin. Rosana, Securitas. Sí, los ladrones por dónde entran, por la puerta de tu casa. No van a entrar por otro lado. También de las Cortes. Efectivamente, 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal, efectivamente, señor. Federico. Así es, también de la soberanía nacional. Sí, la verdad es que lo podemos aplicar a todo, ¿no? Por dónde, para qué ocultarse, ¿no? Sí. Es la zona más vulnerable, así que hay que proteger esa zona de la casa. En el caso de Securitas Direct acaban de presentar su nueva alarma con cerradura inteligente. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que gracias a ese cilindro antirrobo de máxima seguridad lo que hace es proteger tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación se recibe una alerta directamente de inmediato y se llama a la policía en el caso de intrusión. Lógicamente, en esta industria de la seguridad pues también se avanza lo mismo que hacen los ladrones, ¿no? Que también investigan. Bueno, vamos a dar el teléfono de Securitas Direct, 900-130-900, 900-130-900. Bueno, pues si no hay molinos, nos conectamos con el planeta con Iberia. ¿Reserva para ver auroras boreales? Check. ¿Reserva para excursión por los fiordos noruegos? Check. ¿Reserva para paseo en trineo por la nieve? Check también. ¿Reserva del vuelo de Iberia a la ciudad nórdica de Tromsø para Navidades? Check, check, check. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, esto de que se va para quedarse el tío, si es que no falla, si el modelo del Barça es el modelo de la corrupción general, el Xavi Sánchez Pérez Castejón, pues no ha provocado, digamos, una huida masiva de la gente de Madrid. Más bien parece lo contrario, ¿no? Por el momento hay tráfico tranquilo, con las habituales complicaciones en el nudo sur de la M30 hasta el nudo de Manoteras, y en el centro de la ciudad hay alguna dificultad. Plaza de España, Gran Vía, también el Paseo de Recoletos sin el de la Castellana, a la altura precisamente del Santiago Bernabéu, y Plaza de Manuel Becerra. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, aparte de la palabrería grotesca de este aprendiz de tirano que ayer quiso poner contra la pared a toda la sociedad española, especialmente a los jueces, a los medios de comunicación y a la oposición, es decir, todo lo que garantiza vivir en democracia, pues hay unos hechos. Esos hechos no se los salta, pero vamos, ni un caballo, el caballo remondo aquel, que cuando lo compró Gallardón, tú no te acordarás, 1 millón de euros, una cosa así, para Cayetano de Alba, era el que ganaba todas las carreras del mundo. Entonces le pusieron Madrid, le puso Gallardón Madrid. Fue ponerle Gallardón Madrid y ya no saltaba, pero ni a la rayuela, o sea, era incapaz. Fue un desastre aquello. Bueno, pues lo que no se salta ni al caballo remondo cuando ganaba es la realidad judicial, que es una querella llena de argumentos que ningún juez decente puede rechazar. Recordemos los hechos, Silvia. El Juzgado de Madrid, que ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, mantiene el secreto sobre las actuaciones, pero centra sus pesquisas en el rescate millonario del Gobierno a Air Europa y también en los negocios del Africa Center por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por el momento, la esposa del presidente no está imputada. El juez Peinado, que ha abierto la causa sin preguntar a la Fiscalía, se espera que en los próximos días comience a tomar declaración a los testigos y que solicite también informes a la UCO de la Guardia Civil sobre las decisiones que se han tomado en distintas instituciones con la influencia de Gómez. El PSOE ha cargado contra Manos Limpias, acusándole de actuar siempre contra el Gobierno y los socialistas. Sin embargo, es necesario recordar que es el mismo sindicato que sentó en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nos. Bueno, es que al parecer, según el presidente del Gobierno y sus sicarios, y Lucía Méndez, al parecer, aquí solo pueden ir ante la justicia la banda de Sánchez, y la banda etarra, y la banda golpista, y los sicarios comunistas. Los demás no. Si alguien ataca a Sánchez, es un facha asqueroso, es un franquista redomado, es derecha y ultraderecha. Yo le pediría, si es que supiera leer y escribir, que aclarase, porque claro, tampoco es exactamente lo mismo. Derecha y ultraderecha, bueno, eso es un terreno amplísimo, eso va desde Macron a Alianza por Alemania, etcétera. En la izquierda está muy claro, la ETA, su socio preferente. Pero eso no le parece mal. Una panda de asesinos, eso no le parece mal. Pero es que hace falta tener muy poca vergüenza cuando él mismo, desde la propia sesión de investidura, ha estado insultando, calumniando, vejando, acosando a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que llegó al poder. Con la colaboración de dos sujetos que solo la cobardía de Feijóo impide que hayan sido expulsados del Partido Popular, ya que ellos no tienen la vergüenza de devolver el carné, que es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso le han acusado de corrupción por un padre muerto, falso, por su madre, falso, por un exmarido, falso, por su hermano, falso, requete falso, y ahora por su novio cuando no era su novio. ¿Y eso qué es? Pero en todos los sitios, todos los ministros. La última fechoría de este gobierno abyecto, personal del propio Sánchez, que llega a decir en las Cortes que para tapar la corrupción de Ayuso, que no existe, no hay un solo euro de dinero público en la Comunidad de Madrid que haya beneficiado a ningún familiar de Ayuso. Ni un euro, salvo Rocío Monasterio, que le puede el rencor ir al infierno, por mala.
todo el mundo lo sabe. Es que además están los tribunales. Quiero decir que los tribunales dijeron que lo del hermano no había nada, absolutamente nada, nunca lo hubo. La campaña que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso por parte de esta gentuza, y de la gentuza todavía peor del Partido Popular, a la que todavía mantienen en el partido Feijóo y compañía, que es una vergüenza, eso lo ha montado Sánchez, eso lo ha artillado Bolaños, y lo han ejecutado como ejecutaron la entrega al Tribunal de Cuentas Casado y Teodoro. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir en el Ministerio de la Oposición. El Ministerio de la Oposición se vive muy bien, se saca muchísimo dinero en las comisiones, en las coimas, en las recomendaciones, y luego además nuestros hijos entran y salen, vamos, los suyos, entran y salen de los despachos de tráfico de influencias. Véase Pons, que como es valenciano, puso a un valenciano absolutamente inútil como Santa María a hacer el ridículo ayer. Es que son paisanos. O sea, tienes a Escudero y tienes a Alejo Miranda, los que más saben de sanidad de Madrid, de pandemia, de mascarillas, etcétera, pero no los pones porque tienes que poner al paisano. Y para contentar a Ayuso, sacas a Alfonso Serrano, que se había comido unas patatas fritas y no había conseguido digerirlas. No se entendía nada. Pero sobre todo al inútil, que ya la víspera había demostrado que es un inútil. ¿Por qué? Porque es el PP Sorallo, al que le molesta a Ayuso. Y que pactó con Sánchez liquidarla. No pudieron. Imagínense si Ayuso hubiera dicho lo mismo que ayer Sánchez. No vale la pena. Y no es que no lo pensara, lógicamente. No vale la pena. Que mi padre muerto, mi madre viva, mi hermano, mi exmarido y mi novio estén sometidos a una presión brutal solo por su relación conmigo. No vale la pena cuando mi partido me apuñala y mi presidente no me defiende. Que es la situación real, actual, pero actualísima. Lo último que hemos visto es la ministra de Hacienda, que es vicepresidenta y que sería presidenta si el Caimán se va, diciendo que es que, como ustedes han publicado en los medios, solo se sabe que hay unas cosas. Y resulta que no lo habían publicado todavía. Lo había filtrado, pero no lo habían publicado. Es que el preescolar a duras penas lee y esta a duras penas balbucea, no se habían entendido. Pero es que luego llega el fiscalone. El fiscalone ayer, que por cierto ya partió por la mitad, la cúpula fiscal, dice que no hay que investigar, que salga la fiscalía y además presuma de ello Alvarone, que es ya un fiscal bolivariano, comunista, venezolano, antidemócrata, antiespañol, traidor a su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, y dice que no hay que investigar esa filtración que hizo él. Bueno, ayer se partió 16-15, hasta muchos de los que él metió de la Unión Progresista de Fiscales por decoro decían, hombre, por Dios, esto hay que investigarlo. Y le dirían, aunque sea luego lo dejas en vía muerta, pero hombre, ¿cómo no lo vas a investigar? Si lo has filtrado tú. Bueno, pues esa es la situación. Así que poco le pasa a Sánchez para lo que debería pasar. Esto es lo que pasó ayer acerca de lo que llaman el caso Ayuso, que no es más que el caso del acoso y derribo de la mujer más importante en la derecha española, la que tiene el cargo más importante en la oposición política española, que es la presidencia de la Comunidad de Madrid, la más rica, la más próspera y la más importante de las 17 comunidades. La mayoría izquierdista de la Junta de Fiscales de Sala, al dictado de Álvaro García Ortiz, rechaza investigar la filtración de la Fiscalía contra el novio de Ayuso. Por 16 votos a 13 han tumbado la iniciativa de la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva. Su decisión es preceptiva, pero no vinculante, y será el juez quien tenga la última palabra sobre este asunto. Miguel Ángel García es el consejero madrileño de Presidencia. ¿Cómo es posible que desde el propio Estado, que desde el propio Gobierno central, que desde la propia Fiscalía se estén filtrando correos electrónicos, se estén filtrando datos de particulares, datos privados que solo las partes pueden y deben conocer? Y eso es lo absolutamente grave. El Código Penal recoge penas hasta de cárcel para este tipo de comportamientos. Sí. Por cierto,
como la derecha es medio idiota, deberían vigilar la actuación de este abogado, porque lo que se ha publicado son correos del abogado, del novio de Ayuso, cuando no era novio de Ayuso. Hay abogados, no digo que sea el caso, pero hay abogados que te entregan una pieza a cambio de que tú les salves 10. Hay abogados que dicen, mira, me llevas 10 casos, ¿no? Le dicen a Hacienda. Pues mira, te voy a entregar el que a ti te gusta, el goloso, la folclórica, el político y tal, pero a cambio estos industriales, esto del dinero negro que es tan difuso, esto me lo aparcas. Lo digo porque como en el PP son tontos hasta los listos, a lo mejor no lo saben. Pero esto es una cosa bastante corriente en Hacienda, que es el patio de monopolio. En Hacienda no hay ley, pero delitos, en fin. Bueno, vamos ahora con lo de ella. A ella le ha sentado muy mal la comisión. Dicen que las comisiones no sirven para nada. Primero, para que ella mienta y lo pillen siempre, porque miente muy mal. El candidato del PSC a las catalanas ha negado que Sanidad impidiese a las comunidades autónomas comprar material durante la pandemia. En la comisión de investigación del Senado, el exministro se ha desentendido de cualquier decisión relacionada con las empresas que están siendo investigadas y ha restado importancia a su encuentro con Koldo en el ministerio. La senadora María Caballero de UPN interrogaba a ella por la empresa catalana situada en la Roca del Vallès, donde precisamente el socialista fue alcalde. La escuchamos junto a Alfonso Serrano del PP y al propio Illa. ¿Acaso no es cierto que el consejero de Andalucía el 16 de marzo denunció que se les había incautado 150.000 mascarillas, no una empresa de las que gestionaba la Comunidad de Madrid? ¿Eso no es cierto que ocurre en ese Consejo Interterritorial? Ni se incautó material, ni se prohibió a ninguna comunidad autónoma comprar nada. Es verdad que se activó Joint Procurement Agreement a nivel europeo, que dio mal resultado. Por eso lo hicieron los estados y las comunidades autónomas y quien podía. No se prohibió en ningún momento a ninguna comunidad autónoma ni a ningún otro organismo comprar material. Aquí el caso también suena un poco como que no estuvieron pues muy prudentes al arriesgarse a contratar con una empresa que 4 años antes la responsable, la administradora, había tenido una condena por estafa agravada. Pues no teníamos esa información, no teníamos esa información ni la podíamos tener. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Una condena que no tiene información en el gobierno. Pero si no tienes más que ir al ordenador del Ministerio de Justicia. ¡Bolaños! Oye. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cuestión de fondo. Miente como un bellaco. Por supuesto que se prohibió. Pero si yo recuerdo, porque lo contábamos al día, cuando en Madrid estaban muriendo los farmacéuticos porque seguían atendiendo las farmacias a la gente sin una mascarilla, no había ni paneles, porque en 3 meses no habían hecho nada. En el PP, como esto lo están llevando salvo Alejo Miranda, zurupetos, cretinos y amigos de los que mangonean en el Senado, que se han lucido, el joven Arenas y el anciano Pons, se han lucido, ¿eh? Vaya piezas que han elegido. Mira que hay ganadería, mira que tienen banquillo. No, a los amiguitos. Santa María, que ya hizo el ridículo el día anterior. Ayer acabaron riéndose ella y él. Hay 130.000 muertos y se ríen. Vamos a ver, lo prohibieron por orden expresa, y lo recuerdo porque aquí en Madrid se vivió al día, cuando Escudero, que estaba en el Senado, y Pons no le dejó hablar, y Alejo Miranda, que estaba aquí, que hizo el cendal, y no le dejó hablar porque había estado bien el día anterior. Tampoco vamos a dejar que los del PP de Madrid crean que son los mejores. No, Santa María va a ser el mejor. Es que lo prohibieron. Pedían a toda costa poder comprar por el agujero negro de Barajas. Lo prohibieron, no solamente a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a los particulares. Porque la Junta de Galicia fue la primera que se puso en contacto con Amancio Ortega para ver si a través de Zara podían hacerse, pues, una empresa textil podría hacer mascarillas, batas, en fin, lo que entonces se consideraba necesario para parar el virus. Luego unas cosas han sido necesarias y otras no. Pero entonces es lo que se creía. Lo prohibió. Crearon un monopolio. ¿Cuándo abrieron el monopolio? Después de robar y después de perder 3 meses. Cuando habían fracasado
porque lo que venía eran mascarillas falsas. Entonces dejaron comprar a las comunidades. Y ya miente como el bellaco que es, porque hay 130.000 muertos, de los cuales 100.000 nunca debieron morir. Y cuando llega el primer avión a Madrid con mascarillas buenas, dicen que esas mascarillas son insolidarias. Que no, es que, claro, no te morías con ellas. Es increíble. Qué egoísmo el de Madrid, llama egoísmo, cervecero y cosas así. Eso lo hemos vivido. Es que han pasado 4 años y medio. Es que no está tan lejos. Son unos sinvergüenzas. Dice este que se va. Ojalá se vaya. Me da igual si a la cárcel, a la República Dominicana, al exilio. Desde luego a escribir no, porque no sabe. Nos vamos a la Mutua nosotros. Bueno, pues te voy a contar, Federico, que subir está bien cuando hablamos de una promoción en tu empresa o si quieres disfrutar de unas bonitas vistas en la naturaleza o poder subir ágil las escaleras, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el precio de tu seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. Bueno, pues nos vamos a la prensa económica de CaixaBank. Yo he comentado a las 6, se llevaron el dinero a sus bolsillos. Alguien decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Los bolsillos de Pedro y Begoña tiene usted prueba? No, a sus bolsillos de la trama en la que están ellos. Yo qué me sé si han repartido. Yo qué me sé a dónde fueron los maletines de Delci. Que los hubo. Que cobraron. Bueno, Aldama cobraba una comisión del 5% si conseguía recuperar 200 millones de dólares, que dicen que le debía el régimen genocida de Venezuela a la pandilla de los Hidalgo. Llamarle empresa me parece excesivo. Por vuelos allí que llevarían, que traerían. No, ya es que aquí uno ya tiene que precaverse porque en esta pandilla. ¿Dónde fue el dinero de Delci? A sus bolsillos. ¿De quién? Ojalá lo supiera. Pero el de Barrabés lo sabemos. A los bolsillos de Barrabés. ¿Y quién lo consiguió? Begoña Gómez. Los 1.000 millones de euros, ¿a quién fueron? A Javier Hidalgo. ¿Y quién lo consiguió? Probablemente Begoña Gómez. En todo caso, el que se los dio fue Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿De dónde viene el vizcondado de mi hermano Sánchez? ¿De dónde viene ese 1.300.000 o 400.000 euros en acciones del BBVA? El piso que dice él que es un casoplón en Elvas, 500.000 dice que cuesta, eso cuesta mucho más. Tiene hasta blasón la casa para restaurarla y tal, a 7 kilómetros de la frontera española, donde vienen más de 2 millones declarados a Hacienda con un sueldo de 50.000. Un funcionario de la Diputación de Badajoz que se va a vivir a Portugal para no pagar impuestos. Eso sí que es llevárselo. Pero repito, simplemente esa partida. 1.350.000 euros de acciones solo del BBVA. No es un fondo de inversión, no son propiedades, no son bonos. ¿Quién ha dado esa coima? ¿Quién escribió, igual que Garzón, querido Emilio, si no pagas me descuelgo? Y vaya, si se descolgó Emilio. Dijo, hombre, esto me lo dijo a mí. Hombre, por los accionistas tengo que hacerlo. Digo, bueno, pues claro, por los accionistas, luego allá tu alma, me confieso. ¿Quién dijo a Carlos Torres? Oye, que por mis accionistas. Porque es solo de ese banco. Casi 1.400.000 euros, un tío que va con una mano adelante y otra atrás, pero con el apellido por delante, que ahora lo han hecho patrono de honor del Teatro Real. En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Por un pelo nos libramos de que en el caso de que este no tenga más remedio que irse por razones que no sabemos, sí. No sea presidenta Yolanda Díaz en funciones. Qué Porque suerte. está en funciones se queda. En funciones Bueno, Marichus tiene lo ideas. intentaría. Lo tiene intentaría y, bueno, María Jesús Montero, si deja Hacienda, yo lo celebraría. Bueno, pero lo que veo, por lo que publica Libre Mercado, es que Yolanda
también quiere ser ministra de Hacienda. Es que es protagonista Yolanda Díaz, todos los días se supera la ministra de Trabajo, pero para mal, a diario. Bueno, pues ahora le ha dado con el periodo de prueba, esto de los contratos, bueno, pues todos los contratos hay un periodo de prueba, la empresa te evalúa si cumples o no las labores y decide si se queda contigo o no. Pues Yolanda Díaz, como se ha dado cuenta que ahora mismo con su reforma laboral están subiendo mucho los ceses, las bajas en periodo de prueba, porque los empresarios están completamente desesperados, ya no saben qué hacer y les cuesta mucho dinero mantener las plantillas como quiere Yolanda Díaz, pues ha llevado a sus hordas, las ha lanzado contra las empresas y amenaza a todas con inspecciones para ver qué están haciendo con los periodos de prueba. Esto es maravilloso. Esto sabes en qué desemboca. Lo mismo que Hacienda, en la corrupción del inspector. Claro. Llega el inspector, dice que vengo a ver en prueba. ¿Cuánto? Ya. Esto es México, si esto está inventado, es la corrupción socialista. Sí, sí. En fin, bueno, esto da... Ahora, imagínate que en lugar de ser vicepresidenta segunda es primera, catapumba, y la tenemos en funciones el lunes. Madre mía. De verdad. Claro que casi prefiero esta que Marichus. Ya. Porque Marichus encima es más ordenada para hacer el mal. Es terrorífico. ¿Te imaginas los discursos de Marichus? Vaya, que esta mañana se me ha ocurrido. En fin. Vamos a las noticias de cercanía. ¿Qué creen ustedes? ¿Que en la Comunidad de Madrid están desolados por esta máquina del fango? Anda, que no saben de fango en la presidencia de la Comunidad de Madrid. El que llevan echándole toda esta gentuza y la gentuza de su partido, que es todavía peor.